¿Para qué me haces llorar? Que no ves cómo te quiero. ¿Para qué? En esta oportunidad nos encontramos con Miriam Montano. ¿Cómo estás, Miriam? Tu saludo para Creagen. Buenas tardes, señor Huaraca. Gracias por la entrevista. Bueno, un saludo especial para Creagen, tu amiga Miriam Montano, la embajadora del folclore desde Ayacucho, provincia de la Mar de Ituchungo. Gracias, señor Huaraca. Qué bueno. Dime, Miriam, ¿por qué ese operativo de la embajadora de folclore? ¿Me puede decir el por qué? ¿Por qué? Porque yo tengo una misión de llegar a ser internacional. Mira tú, qué bien. Dime, Miriam, estamos de aniversario. Cuéntanos, ¿quiénes te acompañan? Claro, quiero invitar a toda la gente del Perú para mi gran aniversario de tu amiga Miriam Montano, donde se estarán presentando el grupo Dharma, Marisol del Amor, y todos mis compañeros artistas también estarán presentándose en el local Carabelas, queda por Paseo Colón 409. Bueno, ahí los espero, señores. Gracias. Qué bueno, Miriam. Miriam, queremos saber más de Miriam, ¿no? ¿Tu número para contrato podría ser para que te llamen, te comen tus discos? Por supuesto. A ver, mi número para contratos es 5x9-3702. 5x9-3702. Gracias. Ahí estaré esperando su llamada. Perfecto. Miriam, ¿cómo te ves de acá 5 o 6 años artísticamente? Allá yo me veo como la gran artista Sonia Morales, internacional. Llegar a diferentes regiones del Perú y fuera del Perú. Qué bueno. Miriam, ¿tus padres viven, están contigo? Claro, por supuesto, mi mamá siempre me acompaña, mi madre Berta Talaverano. Aquí ya vivo 7 años ya en Lima, porque como yo soy de Ayacucho, de provincia. Miriam, ¿en tu familia cultivan la música? Claro, por supuesto. Mi tío José Gabriel es el gran artista y por esa razón yo desde muy niña me encanta la música, me nace. Por eso yo hace 2 años ya me voy perfeccionando como artista. Miriam, veo que cantas lindo, no sé, ¿puedes interpretar uno de los temas? Claro, por supuesto, esa linda canción que dice, ¿por qué me haces llorar? A ver, ¿para qué me haces llorar? Que no ves, que más no puedo. Yo nunca había llorado, y menos de dolor. ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Si tú sabes muy bien que yo no sé sufrir, yo me voy a emborrachar al no saber de ti. Que sepa que tomé, que hoy me emborraché por ti. Eso. Ay, ay, ay. Qué lindo tema, Miriam. Dime, Miriam, ¿cuántas producciones tienes en tu haber? Ya. En realidad solo tengo una producción, Primicias 2018. Esta linda canción que dice ¿por qué me haces llorar? Bueno, fue interpretado por el señor gran cantante mexicano, Juan Gabriel. Gracias. Qué bueno, Miriam. Miriam, para viajando a parte del Perú, tenés anécdotas, me imagino que tienes algunas anécdotas. Cuéntanos una de ellas. Claro, por supuesto, hace poco hemos viajado a Huancavelica. Bueno, la gente son muy amables, nos ha acogido muy bien y por eso un saludo especial para todos los huancavelicanos. Gracias por el acogimiento. Un saludo para tus amigos del Facebook, ¿qué les puedes decir? Claro, por supuesto, para todos mis amigos del Facebook que día a día están ahí comentando, poniéndome un like. Gracias en realidad, gracias por seguirme, a tu amiga Miriam Montano. Estoy muy agradecido con ustedes, gracias a ustedes nosotros estamos aquí cantando y a seguir difundiendo la música folclórica vernacular, no solo del Perú, fuera del Perú. Gracias por eso, señores del Facebook, mis amigos del Facebook, gracias. Okay. Bueno, gracias señor Huaraca, gracias Creagen, gracias por esta entrevista, tu amiga Miriam Montano. Y bueno, muy agradecida con usted por tomarse ese tiempito de venir aquí en el Parque Universitario. Gracias, señor Huaraca. Ok, Miriam, tu despedida. Bueno, público hermoso que me están mirando en ese momento, quiero invitarles este 2 de junio, donde estaré celebrando mi segundo aniversario, donde estaré cumpliendo también mis 2 añitos de vida artística, mi amiga Miriam Montano. Estarán presentándose como el grupo Dharma, Marisol del Amor,
y tu amiga Miriam Montano y todos mis compañeros también me estarán acompañando. Y gracias, espero su visita, espero su presencia, ahí los espero. Bye bye, cuídense. Ok.